Una millonaria solía ignorar al mendigo que siempre pedía ayuda cerca de su mansión. Un día, él le mostró una foto que la dejó impactada. Antes de empezar me gustaría que te suscribas a mi canal y que comentes en qué parte del mundo estás viendo este vídeo. Hace años, en una exclusiva y lujosa zona de la ciudad, se alzaba una imponente mansión. Entre altos muros de piedra, jardines impecablemente cuidados y estatuas de mármol, vivía una mujer que lo tenía todo: riqueza, poder e influencia. Su nombre era Isabel Alvarado, una empresaria millonaria cuyo éxito era conocido en todo el país. Dueña de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas, Isabel se había forjado una reputación como una mujer dura, enfocada únicamente en su imperio y sin tiempo para la compasión o los sentimientos. Isabel había trabajado toda su vida para llegar a donde estaba. Nacida en una familia de clase media, siempre se había propuesto ser más grande, más rica, más poderosa. Con el tiempo, logró amasar una fortuna que la colocaba en la cima de la élite social. Sin embargo, mientras su fortuna crecía, su corazón parecía endurecerse más y más. Descartaba cualquier relación emocional que pudiera distraerla de sus metas y apenas se preocupaba por las personas que la rodeaban. Frente a la mansión de Isabel, siempre había un hombre. Un mendigo. Nadie sabía su nombre, pero todos lo reconocían. Era un hombre mayor, de barba desaliñada y ropa raída, que se sentaba todos los días en la misma esquina, sosteniendo un cartel que decía simplemente: ayuda, por favor. Pasaba el día pidiendo limosna, pero Isabel jamás le prestaba atención. Lo veía desde su lujoso auto cuando salía de la mansión o regresaba de alguna de sus reuniones de negocios, pero para ella, aquel hombre no existía. Su mundo de lujo y éxito estaba a años luz del suyo. Isabel solía pensar que cada uno tenía el destino que merecía. Para ella, si aquel hombre vivía en la calle era porque había tomado malas decisiones, porque no había trabajado lo suficiente o porque había fallado en aprovechar las oportunidades que la vida le ofrecía. No le debía nada, pensaba. Si ella había llegado a donde estaba, era por su propio esfuerzo. Aquel mendigo no significaba nada para ella. Pero un día, todo cambió. Era una mañana de otoño. Isabel había salido de su casa para asistir a una importante reunión. Como de costumbre, subió a su coche sin siquiera voltear a ver al hombre en la esquina. Sin embargo, esa mañana el tráfico estaba detenido. Los minutos pasaban y la reunión, crucial para cerrar un negocio multimillonario, estaba a punto de empezar. Isabel, irritada por la espera, decidió bajar del coche y caminar por la calle para ver qué estaba pasando. Mientras caminaba hacia la esquina, sintió una leve punzada en la conciencia al ver al mendigo de nuevo. Algo diferente en su expresión la hizo detenerse por un segundo, pero rápidamente descartó cualquier pensamiento y siguió caminando. Sin embargo, mientras pasaba junto a él, algo insólito ocurrió: el hombre la llamó por su nombre. «¿Isabel?», dijo el mendigo, con voz ronca. La mujer, sorprendida, se detuvo en seco. Nadie en la calle solía llamarla por su nombre de pila, mucho menos un desconocido. Volteó para mirarlo, y ahí, de pie frente a ella, el hombre la observaba fijamente. En sus ojos, Isabel percibió algo que no había visto antes, algo que la incomodó profundamente. «No tengo nada para ti», dijo ella, con voz fría y calculada, acostumbrada a rechazar cualquier intento de contacto. El mendigo no pidió dinero. En lugar de eso, sacó algo de su gastada chaqueta. Era una fotografía. La extendió lentamente hacia ella. Isabel, sin saber por qué, se sintió impulsada a tomarla. Cuando sus ojos se posaron en la imagen, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En la foto, había una niña pequeña, y esa niña era ella. La fotografía era vieja, de colores desvaídos por el tiempo. Estaba tomada en un parque, uno que Isabel reconoció de inmediato. Era el parque al que solía ir de pequeña con sus padres, antes de que su vida cambiara, antes de que el mundo del éxito y la ambición la absorbiera por completo. En la imagen, ella, con apenas 6 años, sonreía dulcemente mientras un hombre más joven la sostenía en brazos. Pero lo que la dejó helada fue el rostro del hombre. Era el mendigo. ¿Qué es esto?,
preguntó Isabel, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El hombre la miró con ojos tristes y habló lentamente, como si cada palabra le doliera. Yo solía conocerte, Isabel. Solía ser alguien en tu vida, alguien importante. Isabel negó con la cabeza, aturdida. No podía ser posible. Buscó en su memoria, pero no encontraba nada. Nunca había visto a ese hombre, o al menos eso creía. Entonces, él continuó hablando. Tu madre y yo éramos buenos amigos. Crecimos juntos en el mismo barrio. Cuando ella murió, eras solo una niña. Tu padre no pudo soportar el dolor, y yo prometí cuidarte, pero la vida me venció. Perdí el rumbo. Perdí todo. Pero no podía dejar de verte, de asegurarme de que estuvieras bien. Isabel sintió como el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Recordaba vagamente a su madre, que había muerto cuando ella era muy pequeña. Su padre, que la había criado solo, nunca le habló mucho de los amigos de la familia. Pero aquel hombre, de alguna manera, parecía conocerla, saber cosas de su vida que nadie más podía saber. Después de que tu padre murió, continuó el hombre, te quedaste sola, y poco a poco te convertiste en quien eres hoy. No he dejado de vigilarte, aunque nunca tuviste idea de quién era yo. La culpa me ha perseguido durante años. Siempre quise acercarme, pero nunca tuve el valor. Isabel sintió una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía pensar con claridad. Ira, confusión, tristeza, todas chocaban en su mente. ¿Era verdad lo que ese hombre decía? ¿Cómo era posible que alguien que había sido cercano a su familia hubiera caído tan bajo, mientras ella se alzaba hasta la cima? ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre bajó la mirada. Porque me avergonzaba. Fracasé en todo lo que prometí. Cuando vi que te convertías en alguien tan fuerte, tan poderosa, pensé que lo mejor era quedarme al margen, pero siempre estuve aquí, cuidándote desde la distancia. Tal vez eso no signifique nada para ti ahora, pero tenía que decírtelo antes de que fuera demasiado tarde. El silencio entre ellos se hizo insoportable. Isabel, que siempre había tenido las respuestas a todo, de repente se encontraba perdida. No sabía qué hacer con aquella revelación. Su mundo, tan perfectamente calculado, había sido sacudido por algo que no podía controlar. Miró de nuevo la fotografía. Era un testimonio de un pasado que había olvidado, de una conexión que había ignorado durante años. La imagen de la niña feliz y despreocupada contrastaba fuertemente con la mujer fría y calculadora que era ahora. Sin decir más, Isabel devolvió la foto al mendigo y dio un paso atrás. No podía procesar todo en ese momento. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Aquella fotografía, y las palabras del hombre, habían despertado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. No sé qué hacer con todo esto, dijo ella, antes de darse la vuelta y alejarse. El hombre la observó mientras se marchaba. No intentó detenerla. Sabía que había sembrado una semilla. Ahora, solo el tiempo diría si esa semilla crecería. Durante los días que siguieron, Isabel no pudo dejar de pensar en lo que había ocurrido. La imagen del mendigo y la foto que le había mostrado la perseguían a todas partes. Al principio trató de ignorarlo, de volver a su rutina. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no podía pasar frente a él sin sentir un nudo en el estómago. Finalmente, un día, decidió acercarse de nuevo. Esta vez, no para exigir respuestas, sino para ofrecer algo que no había dado en mucho tiempo, una oportunidad de redención, tanto para él como para ella misma. Ven, le dijo al mendigo. Hablemos. Tal vez podamos reconstruir algo, después de todo. Y así, en ese encuentro inesperado, la millonaria que siempre había ignorado al mendigo encontró en él una conexión que había perdido. Una mujer rica fue sorprendida robando en una tienda. Lo que hizo después te dejará en shock. Antes de empezar, suscríbete a mi canal y comenta en dónde nos estás viendo hoy. La mañana en la que todo cambió para Miranda de la Torre comenzó como cualquier otra en su vida de lujos. Ella era una mujer adinerada,
miembro de una de las familias más influyentes de la ciudad, con un apellido que abría puertas y aseguraba admiración en cada evento social. Vivía en una mansión en las afueras, rodeada de exuberantes jardines y un equipo de servicio que atendía cada uno de sus caprichos. Para quienes la conocían, Miranda era la definición del éxito y la elegancia. Pero ese día, en una de las tiendas más exclusivas de la ciudad, Miranda hizo algo que nadie jamás hubiera esperado. Era una tarde soleada cuando Miranda decidió ir de compras. Había recibido una invitación para una gala benéfica y necesitaba un nuevo vestido. Sin ningún apuro, caminaba entre las perchas de la boutique de lujo, tocando telas y observando etiquetas de diseñadores con los que había trabajado en el pasado. Mientras lo hacía, una sensación extraña comenzó a invadirla. Era como si un vacío que no podía explicar la acompañara desde hacía semanas, quizás meses. Una sensación de insatisfacción, de carencia. Algo que ni sus viajes, joyas, ni eventos de alta sociedad podían llenar. Miranda se detuvo frente a una vitrina que exhibía una pequeña pulsera de diamantes. El brillo de las gemas capturó su atención de inmediato. La pulsera no era diferente de muchas otras que tenía en casa, pero en ese momento, algo en su interior se encendió. Miró a ambos lados para asegurarse de que nadie la observaba y, con una calma sorprendente, tomó la pulsera y la deslizó en su bolso. Por un momento, sintió un latido acelerado en su pecho. Sabía lo que había hecho, pero en lugar de arrepentirse, algo en su mente la justificaba. Solo una pulsera, pensó. Es insignificante, nadie lo notará. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia la salida de la tienda, un guardia de seguridad, observando desde una cámara oculta, ya había notado el gesto. Señora de la Torre, disculpe, dijo el guardia cuando ella se acercaba a la puerta. Miranda se detuvo de golpe, sintiendo el frío sudor recorrer su espalda. Su primera reacción fue negar, pero antes de que pudiera decir algo, el guardia ya había llamado al gerente de la tienda. En cuestión de minutos, la situación se había tornado en una escena incómoda. El gerente, un hombre en sus 40, con la mirada grave, se acercó lentamente. Él conocía a Miranda, al igual que todos en la ciudad. Señora de la Torre, entiendo que debe haber algún malentendido, dijo con cortesía, aunque en su tono había una mezcla de incredulidad y firmeza. Pero me temo que tenemos pruebas de que usted se llevó una pulsera sin pagar. Miranda, con la mirada fría y un corazón palpitante, intentó mantener la compostura. Debe haber un error, respondió. No tengo necesidad de robar. Puedo comprar todo en esta tienda si así lo quisiera. El gerente no se inmutó. Con un gesto suave, señaló una pequeña pantalla donde se repetía la grabación de ella deslizando la pulsera en su bolso. Miranda sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero, sorprendentemente, no reaccionó como muchos esperarían. No gritó, no trató de defenderse con vehemencia, ni siquiera mostró un ápice de vergüenza. En lugar de eso, sonrió. ¿Es esto lo que quieren?, dijo, su tono frío y distante. ¿Una historia sobre la mujer rica que roba? Qué interesante sería eso, ¿verdad? El gerente y el guardia se miraron, desconcertados. Llamaremos a las autoridades, señora de la Torre, dijo el gerente, aún incrédulo por la calma de la mujer. Miranda asintió lentamente, como si hubiera esperado ese desenlace. Pero lo que sucedió después dejó a todos atónitos. En lugar de tratar de evitar el escándalo, Miranda hizo lo impensable, llamó a la prensa. Minutos antes de que llegara la policía, varias agencias de noticias locales ya estaban al tanto de la situación, y en cuestión de horas, el titular mujer rica sorprendida robando en una tienda de lujo estaba en boca de todos. Las redes sociales se encendieron. Algunos se burlaban, otros la defendían, alegando que tal vez había sido un error o incluso que era víctima de un complot. Pero Miranda no hizo nada por ocultar lo sucedido. Cuando llegó a la comisaría, en lugar de intentar esconder su rostro o evitar a los fotógrafos, se mostró tranquila, casi como si hubiera planeado todo. ¿Por qué hizo esto, señora de la Torre?, le preguntaron los periodistas, empujándose entre sí para obtener una respuesta. Miranda los miró con una sonrisa enigmática. A veces, incluso cuando lo tienes todo, hay algo que necesitas robar. Las redes estallaron. Se crearon miles de teorías. ¿Había sufrido una crisis emocional? ¿Era una protesta contra el sistema de privilegios del que formaba parte? ¿O simplemente estaba harta de su vida de perfección? Pero la verdad, como pronto descubrirían todos, era mucho más compleja. Una semana después del incidente, Miranda ofreció una conferencia de prensa.
El salón estaba abarrotado de medios, curiosos, y hasta amigos de la alta sociedad, esperando entender el motivo detrás de su extraño comportamiento. Miranda apareció, impecablemente vestida como siempre, pero con una expresión que denotaba algo distinto: calma, serenidad, pero también determinación. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué lo hice, comenzó. Quiero contarles una historia. Mi historia. A lo largo de una hora, Miranda reveló los secretos de su vida. Habló de cómo, desde pequeña, había vivido bajo la sombra de las expectativas familiares, donde cada movimiento estaba calculado y cada paso vigilado. Confesó cómo, a pesar de tenerlo todo materialmente, sentía que había perdido su libertad. Estaba atrapada en un mundo donde las apariencias lo eran todo y donde la autenticidad no tenía cabida. El día que tomé esa pulsera, continuó, no lo hice por necesidad. Lo hice porque quería sentir algo real, algo que no estuviera dictado por las reglas de este mundo al que pertenezco. Fue un acto desesperado de libertad. La sala permanecía en silencio. Nadie podía creer lo que escuchaba. La mujer que siempre había sido vista como el epítome de la perfección, confesaba una profunda insatisfacción con su vida. Pero entonces, Miranda hizo una revelación aún más impactante. He decidido donar la mayoría de mis bienes a organizaciones benéficas, anunció. Necesito un nuevo comienzo, una vida que no esté basada en posesiones o en expectativas impuestas. Quiero encontrar un propósito real. La noticia recorrió el mundo como un rayo. Miranda, la mujer más rica y glamorosa de la ciudad, estaba renunciando a todo. Se deshizo de mansiones, joyas y su colección de arte. Se dedicó a viajar por comunidades necesitadas, buscando formas de ayudar, no con dinero, sino con su tiempo y esfuerzo. Los siguientes años fueron testigos de una transformación radical en Miranda. Ya no era la mujer que asistía a galas con vestidos caros, ni la que desfilaba por la prensa con su última adquisición de moda. Ahora, era conocida por su trabajo humanitario, por su compromiso con causas que realmente importaban. Miranda de la Torre pasó de ser una mujer rica atrapada en un mundo superficial a una figura de inspiración, que mostró al mundo que, a veces, el mayor acto de rebeldía es dejarlo todo atrás en busca de una vida con sentido. Su historia, aquella que comenzó con un robo aparentemente trivial, terminó siendo una lección de vida para todos los que alguna vez creyeron que tenerlo todo es lo mismo que ser feliz.